Bueno, aquí estamos. Vamos a esperar que se comience a conectar la gente y para comenzar con la clase de hoy, que bueno, el título está en el título del video, que es acerca de la centralidad psicológica de los fenómenos relacionados con la drogodependencia y las adicciones, que bueno, un poquito lo que quiero trabajar es un texto que ustedes tienen, que ha sido publicado y que bueno, vamos a esperar que comience la gente a conectarse. Ya hay 5 conectados. A ver. Quisiera que se me dijeran si se escucha bien, por ejemplo, los que se están conectándose. Se escucha perfecto, dice Vicky. Bueno, vamos a esperar que alcance un número más interesante. Ya hay 30 más o menos conectados. Si se escucha bien, dice Wilson, también dice lo mismo Sol. Perfecto, hay pulgares arriba por Guillermo Chiosi. Bueno, y un saludito ahí de Valentina Antilef, con un icono que no conocía. Si se escucha bien, profe, me dice Patricia Arauz. Bien. Estamos perfectos, entonces. Bueno, vamos a seguir esperando que sigan conectando. Van 35, 37 conectados. Perfecto. Bien. Pasamos de 40 a 35, o sea, hubo 5 que desertaron de mirar la clase, pero bueno, tenemos un poquito más, unos minutos más, y ya estamos empezando. Bien. Bueno, si mientras tanto que los que ya están conectados quieren hacer algún comentario, alguna consulta, podemos... vamos. El tema que voy a explicar, me pregunta Eric Gómez, es el tema que está en el texto que se llama la centralidad psicológica de los fenómenos relacionados con la drogodependencia y las adicciones. Ese es el tema que me toca desarrollar a mí. Bueno, mi nombre es Raúl Gómez, por la cuestión electoral algunos ya me conocen. Si no me conocen, yo soy profesor adjunto de la materia. Tengo a mi cargo una serie de teóricos. Uno es de este texto, que además es un texto que preparé yo, texto muy sencillo, que ya vamos a charlar de él un poquito. Estoy tomando un té porque el estado de mi vida respiratoria no es el mejor. Pero bueno. Sí, la pregunta Cande Fernández si queda guardado el video. Sí, queda guardado el video, así que también pueden verlo en otro momento. O sea. Pero bueno, la idea es alcanzar un numerito ahora. Hola, me dice Ana Laura Tillero. Hola. Sí, este tema que se va a explicar entra en el parcial, Magali. Sí. Bueno, estaremos entrando ya, pasando los 50 conectados. Tenemos un par de minutos más. Bueno, decía, yo soy profesor adjunto, tengo a mi cargo varias clases teóricas que este año ya son por streaming, que también las voy a dar por este medio, de esta manera. Y la clase de hoy tiene que ver con un texto que ustedes tienen, que entra en el parcial, como ya se me había preguntado, y que está relacionado a temáticas actuales que la psicología y los psicólogos tenemos que abordar y son parte de lo que hoy es la demanda hacia nuestra profesión. No solo hacia nuestra profesión en tanto
la clínica, que es suele ser la imagen más clásica de la demanda. También se nos demanda como teóricos en la temática que podamos dar cuenta de esta serie de fenómenos emergentes. Yo voy a tratar de plantear también un poquito históricamente la emergencia del tema de lo que llamamos consumos problemáticos, pero se conoce más como drogodependencia y adicciones. Y la pregunta de Magalí, si mañana hay streaming, sí, mañana hay streaming. También, sí, mañana va a estar a cargo la profesora Altamirano, el streaming de mañana, y el de pasado mañana va a estar a cargo del profesor Ferrari. Es una maratón para ponernos al día y, bueno, ya acercándonos más al parcial. Ahí está el profesor Ferrari que se acaba de venir también, me parece muy bien porque a él le va a tocar el día jueves de esta clase. El libro en el que está es el libro que tiene textos preparados por nosotros, por la profesora Altamirano, por la profesora Manuel Grossman. Es el que está hecho con textos nuestros y está subido actualmente en un PDF porque la edición en papel salió muy mal, desgraciadamente muy mal. Y ahora hemos recopilado todos los textos, los hemos organizado con un índice, como debe ser, y está subido en un PDF que pueden encontrar en el aula virtual y en este sitio, en esta página, en esta fanpage. ¿Se van a llegar a explicar todos los textos para el parcial o hay posibilidad de que algunos sin explicar? No, la idea es, por eso estamos en esta maratón, es llegar con todos los textos que entran explicados para el parcial. Ya hubo 3 clases a cargo de la profesora Altamirano. Anoche habló sobre uno de los textos, el texto de salud mental precisamente. Hoy me toca a mí, mañana nuevamente Altamirano y pasado al profesor Ferrari. Sí, ese libro es la agenda de escuelas, que está subido también acá en PDF, lo pueden, y con una presentación mucho mejor de lo que se puede encontrar en la versión papel. Bueno, vamos a comenzar, ¿les parece? Tenemos un numerito ya bastante importante de conectados, así que comencemos con el texto. Espero que alguno lo haya podido ver, leer, sería óptimo. En el PDF están actualizadas las del primer parcial, fundamentalmente, los textos más urgentes. Bueno, decía que, historizando un poco el fenómeno de las adicciones, drogodependencia, hoy hay una pequeña aclaración para iniciar, que hoy se prefiere hablar de consumos problemáticos. En términos de que los términos drogodependencia, adicciones, están cargados de una serie de estigmas y una serie de prejuicios que inclusive el término adicción como tal, en la última edición del manual de la APA norteamericana, lo que se conoce como los DSM, que son los manuales diagnósticos estadísticos de los trastornos mentales, indican de manera enfática no utilizar el término adicción porque está asociado a una serie de connotaciones despectivas. Es así que se prefiere hablar de consumos problemáticos definidos a estos cuando, tal lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero para tener una definición inicial que nos permita comenzar a trabajar, el consumo se puede definir como problemático cuando interfiere de manera significativa con la vida de los sujetos que establecen una relación con una sustancia, para hablar de sustancia. Más allá, también vamos a mencionar que hay consumos o usos o prácticas que se consideran hoy día también como adicciones, aunque no involucren sustancia. Pero eso ya supera esta clase, este texto y esta temática. Lo central es que es en la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, donde nosotros vamos a encontrar la emergencia a nivel mundial de los fenómenos relacionados con los consumos de alcohol, tabaco, medicamentos y drogas en general, como un fenómeno totalmente globalizado, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Esto aparece como un fenómeno que se despliega por todo el planeta, pareciendo no tener casi diferencia en sociedades, culturas, etc. Ahora bien, antes de ir a esta última afirmación, hay que decir que la humanidad, los seres humanos, hemos hecho uso de las drogas
a lo largo de toda nuestra historia. El uso de drogas no es algo actual. La historia de las drogas remite a la propia historia de la humanidad. Y lo que es más, lo que nosotros llamamos drogas, lo que se le llama drogas, son lo que técnicamente serían psicodrogas. ¿Por qué? Porque son drogas que van a modificar algún parámetro que tenga que ver con la cognición, que tengan que ver con las emociones o que tengan que ver con la conducta. Eso se llama psicodrogas, para diferenciarlo de otras sustancias que introducidas en el organismo pueden producir cambios, pero no en esta esfera, no en la esfera de los psicos, digamos, por eso se llaman psicodrogas. Ahora, estas psicodrogas, muchas de ellas utilizadas actualmente, incluidas en lo que se conocen como drogas prohibidas o que son objeto de una ley penal, son conocidas por la humanidad hace siglos y utilizadas para modificar su percepción, para modificar procesos cognitivos, para estimularse, para sedarse a lo largo de la historia. No hay, salvo comunidades cercanas al círculo polar ártico, no se conoce comunidad humana que no haya hecho uso de psicodrogas. Ahora bien, hay algo que hay que marcar, que es a mediados del siglo XIX, va a emerger lo que se conoce como abuso, toxicomanías, o sea, va a emerger un problema sanitario, social, con la magnitud que después vamos a ir conociendo, y de alguna manera todo lo que es la literatura de las ciencias y las disciplinas involucradas con la salud humana va a comenzar a hacer referencia a esto que hoy denominamos consumos problemáticos. Van a aparecer términos tales como abuso de sustancias, drogodependencia, toxicomanía. Todos estos términos hacen referencia a un vínculo patológico que un sujeto establece con una psicodroga o con una droga. Esto ocurre sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, pero como decíamos antes, va a cobrar más relevancia y mucho más extensión a nivel mundial en la segunda mitad del siglo XX, o sea, de un siglo después. Pero es cierto que si uno buscara un punto de inicio para decir cuándo estas sustancias que habían acompañado a la humanidad durante toda su historia emergen como un problema social y sanitario, es la mitad del siglo XIX, donde podemos encontrar. Y es ahí que, a partir de la irrupción del problema de las drogas, por decirlo así, que ya vamos a ver, no es un problema de drogas, es un problema de sujetos que utilizan drogas, es que aparecen concepciones, discursos que se desarrollan en términos a este tipo de vínculo y fundamentalmente a las sustancias que son objeto de estos vínculos. El consumo de sustancia concebido como un problema aparece como resultado de un largo proceso social, histórico, político, que va instalando el problema en la agenda, primero sanitaria, después mediática y después política, porque las drogas en casi todo el mundo son objetos de leyes penales, por ejemplo. Ahora bien, el texto que ustedes tienen hace referencia a que durante mucho tiempo, los problemas de consumo problemático o los temas de consumo problemático estaban hegemonizados, o sea, estaban interpretados desde una perspectiva que nosotros denominamos perspectiva reduccionista o un paradigma simplista. ¿Por qué? Porque simplificaba el problema de los consumos problemáticos solamente a los aspectos biológicos o farmacológicos que estas sustancias tienen. Esto es lo que nosotros llamamos, y el texto van a encontrar como la perspectiva tradicional y hegemónica, porque fue hegemónica durante mucho tiempo, remitir a este problema, que es un problema no de drogas, sino de sujetos que utilizan de manera problemática estas sustancias, a reducirlo a un problema de drogas. Yo siempre digo el chiste que cuando mis hijos tenían que explicar, yo trabajo en este tema hace muchos años, tenían que explicar en qué trabajaba yo, decían, mi papá trabajaba con drogas, hasta que un día tuve que decirles, no, yo no trabajo con sujetos que tienen problemas o no con las sustancias. Ahora bien, esta perspectiva tradicional, hegemónica, lo que hace es centrar el problema, un problema que por lo menos tiene tres aspectos o tres dimensiones importantes, que serían el sujeto, la sustancia y el contexto en el cual se da esa relación, centrarla en el objeto droga. Y esto al centrar la temática, por eso si revisamos el lenguaje cotidiano, vamos a ver que cuando hablamos de consumo problemático, se habla del problema de las drogas o de la droga en singular,
esta forma de centramiento en el objeto de ese universo triádico de tres elementos, sujeto, sustancia, contexto, es un centramiento que desplaza a uno de los componentes, quizás el más importante para nosotros los psicólogos, que es el sujeto. No se habla del sujeto que establece una relación problemática con la sustancia, sino que se habla de problemas de drogas, o de la droga, como decíamos antes. La consecuencia lógica de esta forma de mirar este problema es que si uno no puede preguntarse sobre cuáles serían las intervenciones que podríamos hacer para ayudarlo, cuáles serían los dispositivos asistenciales, cuáles serían las políticas preventivas. Simplemente habría que alejar a este objeto, que a veces le damos hasta características animadas, o sea, lo que los psicólogos llamamos fetichismo, porque le damos a un objeto, la droga, una característica de sujeto. Decimos que la droga mata, atrapa, ¿ya? Eso es fetichizar a una sustancia. Bien, esta mirada construida así, centrada en centrada en la sustancia, tiene consecuencias claras para cómo entender el problema y cómo también, posteriormente, desarrollar estrategias para este problema. Si el problema son las drogas, hay que evitar que los sujetos se contacten con la sustancia. O sea, de ahí las leyes penales, de ahí las políticas preventivas centradas en disuadir del consumo mediante la explicación lo más exhaustivamente posible de los efectos nocivos de las drogas, esperando que estas explicaciones hagan que los sujetos desistan de consumir o dejen de consumir. Bien. Ahora bien, la historia más reciente ha demostrado que no se puede reducir los consumos problemáticos, los fenómenos que están dentro de los consumos problemáticos, a los efectos biológicos de una sustancia sobre el cuerpo del consumidor. Porque, primero, ya como decíamos antes, estamos centrando todo lo que es un vínculo de un sujeto con un objeto en el objeto. Y segundo, estamos perdiendo de vista todos los factores que pueden intervenir en el desarrollo de los consumos problemáticos. Por eso, los abordajes más recientes de esta temática que introducen diversas variables, como son la diferencia entre los individuos, los grupos, las culturas, las condiciones materiales de existencia, porque son estas diferencias las que dan características particulares a los consumos determinados, que hacen que haya sujetos que desarrollen consumos problemáticos y otros que no. Bueno, esto habla de las diferencias intersubjetivas, que son un componente importante en esta temática. Además está decir que, acá me pregunta Ana Laura, ¿todas las usadas en exceso dañan o perjudican nuestra cognición? Sí, casi todas las sustancias utilizadas en exceso pueden dañar. Sobre esto voy a volver al final. También este abordaje que yo estoy tratando de describir, tradicional, también ha constituido, digamos, nociones equivocadas de que hubiera drogas malas, drogas buenas, drogas blandas, drogas duras. Cuestiones que no son así. Ustedes saben que los griegos, por ejemplo, tenían un mismo término, ¿no?, que era farmacón, para droga o veneno. ¿Por qué? Porque opinaban que una misma sustancia podía funcionar como un veneno o como un remedio, un medicamento, dependía del uso. Nosotros, en este proceso de construcción social del problema de los consumos problemáticos, de las adicciones, hemos perdido esa dialéctica que los griegos tenían y que podían nominar con un mismo nombre a una sustancia que podía tener efectos tan contradictorios. Ahora, la pregunta de Diego, ¿cuál es el modelo biologista? Lo que nosotros estamos tratando de describir es un modelo donde el centro de la explicación de esta relación, de este consumo problemático, está en el efecto de la droga. Sería el efecto de la droga sobre el cuerpo lo que explicaría toda la serie de fenómenos que tienen que ver con los consumos problemáticos. Este centramiento en la sustancia droga, pero además centramiento en una mirada unidimensional de la droga. La droga es un fármaco, tiene efectos farmacológicos, pero también es una mercancía, de ahí que exista el narcotráfico. También tiene valor simbólico para cada sujeto, de ahí que se utilicen drogas psicoactivas en rituales religiosos. Por ejemplo, la Iglesia Católica utiliza una droga psicoactiva, como es el alcohol, el vino, en uno de sus principales rituales. Entonces, el modelo biologista que pregunta Diego es un modelo que
centra toda la explicación de este problema en la sustancia. Ahora bien, lo que es cierto, que también, yo antes de ir a la cuestión del elemento sujeto, dijimos que había tres elementos: sujeto, sustancia y contexto. Es que quiero decir que también el contexto se pierde de vista en esta mirada así clásica de paradigma simplista que decíamos antes. ¿Por qué se pierde de vista? Porque se habla de consumos problemáticos en una época donde el consumo, en el sentido amplio, es el motor principal de nuestra vida, es un gran organizador social. Vivimos en un mundo, en una sociedad que se ordena alrededor del consumo. Es el consumo lo que ordena, inclusive a las comunidades, o a la inclusión de una persona incluida, cuando tiene acceso al consumo. De ahí que las tarjetas de crédito sean casi ya más importantes que nuestro DNI. Ahora, todo abordaje que se intente hacer de esta temática se va a encontrar con un fenómeno que tiene, como decía antes, estos tres elementos. El modelo biologista que hacemos referencia es un modelo que centra en el objeto y en una característica particular del objeto, que no es la única, una mirada unidimensional, que es la característica farmacológica. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, lo cierto es que la temática de los consumos problemáticos ha impactado muchísimo sobre las disciplinas del ámbito sanitario, porque ha demandado intervenciones, explicaciones, y ha provocado elaboraciones teóricas explicativas. Por eso se habla de un campo, el campo de la drogodependencia. El término campo viene de un sociólogo, no viene al caso, Bourdieu, digamos, como campo, como espacio simbólico donde interaccionan varias disciplinas, una región interdisciplinaria. De ahí la noción de campo que el texto trata de describir, que ustedes cuando lo lean, o si lo han leído, van a ver que es una referencia que se hace. Ahora, volviendo a esta cuestión, es que, por ejemplo, el término abuso de droga, que es un término utilizado clínicamente, no es un término que pueda tener una explicación farmacológica, porque el abuso difiere, lo que se considera abuso de una droga, se difiere de una cultura a otra y tiende a cambiar a lo largo del tiempo. Lo que es un consumo abusivo hoy día, definido como un tipo de consumo que no tiene relación, digamos, diferente a lo socialmente aceptado y que tiene consecuencias negativas para con el sujeto, puede cambiar el término abuso de una cultura a otra. De esta manera, los conceptos uso y abuso de droga están definidos por una cultura determinada, en un momento histórico determinado, y no por un mecanismo neurobiológico. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Me dice Florencia, ¿cuál es el parámetro que define que un consumo pasa a ser consumo problemático? La interferencia que tenga con la vida cotidiana del sujeto, que le traiga problemas. Es eso. Por ejemplo, una definición de abuso de alcohol. La misma cantidad de alcohol tomada en una diferente cantidad de tiempo puede ser abuso o no puede ser abuso. O sea, un Fernet tomado a lo largo de toda la noche no es abuso. Un Fernet tomado en 10 minutos es abuso, porque produce una intoxicación que interfiere con la vida del sujeto. Una copa de vino es abuso, y si yo la consumo antes de conducir a alta velocidad, es abuso. ¿Se entiende? No está dado por la cantidad, sino por el nivel de interferencia y de riesgo que puede tener el sujeto. Ahí dice Edín, todas las cosas en exceso dañan. Así es, así es. Por ejemplo, esta noción de que hay drogas buenas y drogas malas, que yo decía, por ejemplo, pierde de vista que si uno consume 5 litros de agua en menos de 20 minutos, va a poner en riesgo su vida. Y no hay nada más puro, saludable que el agua. Todo el exceso, por supuesto. Entonces, porque es la noción biologista que decíamos antes, la que ha construido esta mirada unidimensional del problema, alejado de la dialéctica que yo refería cuando hablaba de los griegos y que utilizaban un solo término para hablar de remedio, de veneno, de droga y medicamento. Ahora, lo que es cierto que, y esto es el centro del texto, lo que es cierto, y este es el centro del texto, que cuando hablamos de consumos, problemáticos o no, estamos hablando de un comportamiento.
Entonces, si bien es una problemática compleja donde lo farmacológico tiene un peso, donde lo social tiene un peso, hablábamos de una cultura adictógena en una sociedad de consumo, lo subjetivo es central, porque se trata de un comportamiento. Es un comportamiento y por lo tal somos nosotros, psicólogos, los que nos encargamos o los que podemos dar cuenta de los comportamientos. Y en esto no ha sido algo fácil. Durante muchos años, durante muchas décadas, se atribuía, digamos, el consumo problemático solo al efecto de las sustancias, o bien se hablaba de una enfermedad crónica. De hecho, por ejemplo, algunos dispositivos que suelen tener cierto éxito en algunos sujetos para tratar, como son los dispositivos de Alcohólicos Anónimos, parten de la noción de la enfermedad crónica y que va a ser de por vida. Ese tipo de modelos vienen de una concepción médica, biologista de la temática. Y lo que hoy sabemos, que no se puede centrar la explicación del problema de la drogodependencia solamente en los aspectos neurobiológicos. Digamos, porque hay toda una serie de factores que intervienen para que se dé lo que denominamos un consumo problemático. Lo que sucede es que acá, y en esto también tienen un rol los medios de comunicación, se ha construido socialmente una serie de mitos y de estereotipos en relación a las drogas y a sus usos, a las drogas y a sus usos, y a sus usuarios, que se dan como verdades. Por ejemplo, no todo el mundo consume drogas, no todos los que consumen se convierten en usuarios regulares o irregulares, y de estos solo algunos se vuelven usuarios compulsivos. Entonces, el proceso para establecer un consumo problemático es muy complejo, muy lento y es impredecible en cada sujeto, porque interviene, esto es lo que denominamos la subjetividad. Por eso es centralmente un problema, por decirlo así, de psicólogos, de aquellos científicos del comportamiento, hacer el consumo, el consumo de sustancias, sea problemático o no, un comportamiento. Dice, profe, ¿el caso de fármaco para tratar una depresión, por ejemplo, genera a largo un consumo problemático? Puede que sí, puede que no. Puede que alguien desarrolle un consumo problemático con un fármaco y otra persona no. Porque está en las diferencias interindividuales y en el contexto y las condiciones materiales de existencia en las que se hace el consumo, es lo que van a ser los factores que van a ir determinando que se desarrolle primero un consumo regular y después un consumo, lo que denominamos problemático. ¿Cómo se hacen estudios sobre sujetos o usuarios de sustancias teniendo en cuenta este lado subjetivo? Se estudian, por ejemplo, los aspectos cognitivos que hacen que una persona consuma una sustancia de manera problemática. Por ejemplo, las creencias. Este es un trabajo que nosotros hemos desarrollado en nuestro equipo de investigación. ¿Cuáles son las creencias asociadas al consumo? Por ejemplo, la expectativa, la creencia de que el consumo de una sustancia puede aliviar un malestar preexistente. Eso se llaman creencias de alivio, por ejemplo. Entonces, se estudian cómo este tipo de ideas, estas cogniciones, están asociadas a esos tipos de comportamientos. Hay varios modelos psicológicos que se utilizan para explicar cuál es el componente subjetivo en los procesos de consumo, en los fenómenos de consumo problemático. Y ahí se unió Benja Morán, que no es docente, pero le mando un gran saludo porque fue un adscrito de la cátedra. Bien, siguiendo con el texto. Como verán, el texto es bastante sencillo. El texto trata de transmitir una idea puntual, que es que es una temática donde los psicólogos no solo tenemos que ver, sino somos aquellos que podemos, desde nuestros modelos explicativos del comportamiento y de la subjetividad, abordarlos con mayor éxito que lo que ha sido tradicionalmente, y ahí está donde el texto aparece, lo que por ahí no lo dice enfáticamente, pero lo que el texto intenta decir, esto fue territorio y fue una temática muy hegemonizada por el modelo médico. Por eso es que hay que hacer un texto en defensa de la incumbencia de la psicología en esta temática. Y es el texto, lo que intenta hacer, ustedes dirán si lo logra o no, es resaltar que es central el abordaje psicológico en esta temática. No es uno más, o sea, hay componentes farmacológicos, hay componentes sociales, pero es central el abordaje de los psicólogos en esta temática. Entonces,
lo que dice el texto es que hay que pensar el comportamiento desde un modelo multivariable, donde hay, eh, donde, donde hay varias variables que intervienen, varios factores intervienen para esta variable que es el comportamiento, para definir esta variable del comportamiento. Entonces, pensarlo como un modelo donde muchas variables independientes digamos, tienen como resultante este comportamiento de consumo problemático o no. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Hola, Benja. Te extrañamos, Benja, en la cátedra, vuelve pronto. Bueno, decía que en ese sentido el texto es simple. Ustedes pueden ver que es un texto simple que transmite una idea muy puntual. Es las adicciones, la drogodependencia requieren de un abordaje interdisciplinario. Ahora, centralmente es nuestra disciplina, los psicólogos, los que, digamos, podemos dar mejor cuenta de esto y podemos desarrollar modelos explicativos. ¿Por qué desarrollar modelos explicativos que permitan, a partir de este modelo explicativo, desarrollar estrategias preventivas y asistenciales? ¿Por qué esto? Porque de acuerdo al modelo explicativo que yo tenga, va a ser las acciones que yo voy a encarar en relación a una temática de consumo problemático. Si el modelo explicativo que yo tengo es que todo está centrado en la sustancia, ¿qué hago? Mis dispositivos se van a reducir a tratar de evitar que los sujetos se contacten con las sustancias. Porque mi modelo explicativo es que no hay nada que hacer. Cuando la sustancia toque al sujeto, se dará la adicción. O sea, el mito es lo que algunos llaman el mito de la adicción instantánea, algo que no existe, pero que se ha instalado también en esto, hay que decirlo, los medios de comunicación han hecho su contribución a lo que algunos llaman la desinformación farmacológica permanente. Thomas Szasz, un psiquiatra norteamericano, decía que las campañas preventivas eran a veces unas campañas de desinformación farmacológica. Me preguntan si nuestra sociedad actual está más propensa al uso excesivo de drogas. Lo que podemos decir, como decíamos al principio, que historizando en términos sanitarios la emergencia de problemas de consumo problemáticos es claramente la consolidación del sistema capitalista es, digamos, contemporánea de la aparición de problemas de consumo a este nivel que conocemos hoy día. Recordando que la humanidad ha utilizado sustancias a lo largo de toda su historia, sustancias que hoy día muchas son prohibidas y que son, digamos, son sustancias señaladas como sustancias que pueden ser sustancias de abuso o que son, los informes epidemiológicos, clínicos, refieren como sustancias posibles de consumo problemático. Es cierto también que, y esto también es importante tenerlo en cuenta para ver cuál complejo es el fenómeno, que el siglo XIX también marca la aparición de la mayor cantidad de drogas que conocemos hoy día, la heroína, la morfina, la cocaína, que se sintetiza en la década del 70, en 1873, también aparecen, digamos, las versiones industrializadas de drogas que antes eran utilizadas o bien en su forma natural o con una industrialización muy básica, como el tabaco. Pero que es el siglo XX que aparece la industria farmacológica. Y más recientemente, en el siglo XIX aparece la industria farmacológica. Y en el siglo XX, más recientemente, aparecen lo que conocemos como psicofármacos. O sea, esto lo que es una estrategia medicamentosa para el tratamiento de problemas mentales. Muy, muy exitosa, por cierto. Digamos, ayer lo veíamos con la profesora Altamirano cuando hablaba que los medicamentos en su momento sirvieron para también repensar la lógica manicomial en la enfermedad mental porque permitieron abordar a los pacientes de otra manera que no sea la contención física. Ahora, lo cierto es que, y esto da para mucho más que esta clase, que los psicofármacos, sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX, han invadido toda nuestra vida cotidiana y vivimos en una sociedad, además de que está ordenada por el consumo, en una sociedad hiperfarmacologizada, en una sociedad donde todos nosotros, estamos educados para asistirnos farmacológicamente para llevar las tareas de la vida cotidiana. ¿Ustedes creen que no? Bueno, ¿por qué toman un café a la mañana? Lo hacen porque se asisten farmacológicamente para poder ponerse en movimiento porque el café es un estimulante menor. O toman mate, o toman un té, o
toman un té como estoy tomando yo porque tengo la garganta a la miseria. Somos una sociedad altamente farmacologizada. Nuestras prácticas están farmacologizadas. En esto es mucho más complejo y muy largo de explicar, pero es cierto que la industria farmacéutica presiona hacia la farmacologización de la vida cotidiana, lo que se llama la farmacologización, que tiene que ver con considerar patologías o que antes no existían, qué sé yo, como enfermedades y un medicamento para ellas. Es lo que dicen algunos teóricos de sanitarismo, dicen que los laboratorios de fármacos no venden medicamentos, venden enfermedades, porque si uno compra la enfermedad se va a ser cliente va a consumir el medicamento. No sé si la comercialización de drogas promueve la adicción de las personas. Es más complejo el fenómeno. Insisto que el término adicción yo lo puse para que se entienda de qué hablamos, pero hay toda una presión a dejar de utilizarlo porque no explica mucho el término adicción, es bastante confuso y contradictorio. O se habla de consumos problemáticos, de drogodependencia, de abuso de drogas, son términos más utilizados y más aceptables. Me dice, entonces los puntos de la clase serán sustancias, sujeto y contexto, y lo central es que hay que pensar el comportamiento, tiene muchas variables, sí, el comportamiento tiene muchas variables, y ¿quiénes somos los que estudiamos desde esa perspectiva el comportamiento, o sea, el consumo o no, somos los psicólogos? Entonces, si bien, cuando digo abordajes tanto para investigar el fenómeno, para hacer intervenciones que prevengan el consumo problemático o intervenciones que asistan a aquellos que ya tienen un consumo problemático, la disciplina y la profesión psicología es central. Ese es el argumento puntual y central, por decirlo así, del texto. Esa es la idea que el texto intenta manejar. ¿Tiene un cierto modo un efecto placebo el mate, el café o el tabaco? ¿Creencias que calman ansiedad, nos mantienen despiertos? A ver, las drogas tienen una dimensión farmacológica. O sea, el café, el tabaco y el mate son sustancias estimulantes. Estimulantes menores, se les llama, pero son estimulantes. Y las utilizamos para eso, para aumentar nuestra arousal, nuestro despertar, nuestro estado de vigilia. Ahora, tienen componentes subjetivos también las drogas. Las drogas no son solamente un fármaco, son lo que creemos que son y lo que esperamos que nos hagan. Entonces ahí están las creencias. Por ejemplo, la creencia de que el cigarrillo calma la ansiedad cuando es un ligero estimulante. En realidad lo que calma es un componente comportamental de la ansiedad que es la oralidad, es llevarse algo a la boca. Bien, estaríamos hasta ahí. Estoy revisando si algo más. No sé si, a ver, ¿cómo pueden relacionarse la psicología y la medicina en esta problemática? ¿Cómo pueden relacionarse la psicología y la medicina en esta problemática? Yo creo que nos relacionamos de hecho porque las drogas tienen un efecto biológico y sobre eso tienen mucho para decir los colegas médicos, pero que el comportamiento de consumir compulsiva, problemáticamente o no drogas, es un comportamiento que tiene una explicación psicológica, fundamentalmente, porque es lo que determina que se realice o no el comportamiento, es lo que tenemos que hacer. Donde hay componentes biológicos también, los psicólogos no negamos eso. Lo que sí decimos que es una esfera de nuestra actividad. Y cuando digo que nosotros tenemos, insisto esto en el abordaje, no es solamente si tratamos clínicamente a una persona que tenemos un problemático, sino si podemos diseñar, por ejemplo, intervenciones preventivas o podemos indagar y buscar modelos explicativos cada vez más precisos de por qué se dan los fenómenos de consumo problemático. Así es, me dice Nati, sería realizar un abordaje desde la perspectiva del concepto del campo de nuestro error. Así es. Eso es lo que el texto intenta transmitir de la manera más clara posible. Finalmente, también es señalar que toda la investigación que se ha hecho y que se viene desarrollando, por suerte, en esta temática, donde van a encontrar al que le interese mucho material en nuestra facultad, en ese sentido, tiene una riqueza muy grande de muchos grupos que nos dedicamos e investigamos en esta temática. Está el grupo del profesor Godoy,
el grupo del profesor Pautasi, de la profesora Pilati. Bueno, hay toda una serie de grupos que trabajamos diferentes aspectos de esto, y en el mundo hay mucha producción. Bueno, producción de investigaciones en relación a esta temática. Ahora, casi todas esas investigaciones señalan que la mejora de las condiciones materiales de existencia, reducción de la precarización laboral, de reducción del desempleo, mejora de la calidad educativa, accesibilidad a los servicios de salud y del ambiente psicológico, o sea, crianza adecuada, con buena interacción con la familia, adecuado nivel de afectividad, son factores cruciales a la hora de pensar y diseñar abordajes eficaces en la problemática de la drogodependencia. ¿Por qué digo esto finalmente? Porque mientras sigamos creyendo que explicarle a alguien que, de la manera más ilustrativa posible, de que esa sustancia puede ser dañina, donde inclusive la demonizamos, no ha mostrado ser un disuasivo eficaz para que se deje de consumir o no se empiece a consumir. Por supuesto que hay que decir que las drogas, las sustancias psicoactivas, y porque afectan esta esfera tan importante de nuestra existencia, que es lo psíquico, son de riesgo, tienen un gran riesgo. Y eso hay que explicarlo. Ahora, no creemos que eso va a disuadir el consumo. Nos hemos pasado años queriendo hacer eso, explicando lo malo que son las drogas, esperando que eso haga que se detenga, y cada vez, yo hago epidemiología del fenómeno, o sea, mido cuántos consumen y todo eso, y cada vez el fenómeno crece, y con características cada vez más nocivas, más dañinas. Entonces, esto es lo que yo intento transmitir en el texto, es que los modelos biologistas y los modelos que han centrado en la temática de la sustancia y del aspecto farmacológico de la sustancia, han generado a su vez dispositivos preventivos, asistenciales, que han fracasado. Que eso también es importante para poder poner y enfatizar por qué la centralidad psicológica de esta temática. De alguna manera que no sean prohibidas, o sea, despenalizar el consumo y disminuir el deseo de consumo. A ver, lo que es cierto que despenalizar lo que podría hacer es que el usuario de drogas deje de tener un doble estatus. Porque actualmente, en nuestro país, la ley penal hace que el usuario de sustancias, la ley vigente, más allá que haya un fallo de la Corte Suprema que diga que es inconstitucional, pero la ley está vigente, ubica a los sujetos, a los usuarios de drogas, sean usuarios problemáticos o no, en un doble estatus, de enfermo y delincuente. Y esto para nosotros, ya pensándonos como agentes de salud, nos pone en una disyuntiva, porque si alguien tiene esa doble condición, ¿cuál es la tarea nuestra? ¿Es curar o es castigar? Porque ese es el problema. Bueno, si al que les interese, si les interesa esta cuestión yo tengo un texto que escribí para otra asignatura sobre la historia de la penalización, o sea, o de la ley penal en esta temática. Así que, bueno, eso es, si alguien está interesado por ese lado. Mientras más satanizamos las drogas es peor, sí, porque estamos poniéndolas en un lugar que no tienen, no son sujetos. Es más, no solo que las satanizamos, sino que hay gente que les declara la guerra. Si yo les dijera estoy en guerra contra este vaso, estoy en guerra y ustedes dirían, ¿qué piró el profe? Piró, pobre, la campaña electoral lo está matando, piró. Porque nadie puede entrar en guerra contra un objeto, en guerra con una silla, por ejemplo. Sin embargo, tenemos gobernantes que declaran guerra a una sustancia. Evidentemente, el lenguaje denota que esta concepción centrada en la sustancia ha impregnado todas las nociones que tenemos del problema de los consumos problemáticos. ¿Se entiende este ejemplo? Sí, lo voy a poner al texto ese, sí, está en el libro, un libro que sacamos el año pasado para otra materia. Lo pongo después como un texto, si les interesa, es un texto sobre historia de la legislación penal en la Argentina sobre drogas, que hicimos con otra colega. Bien, ¿cómo el psicólogo debería abordar esta problemática? Depende, insisto, el abordaje puede ser investigar, asistir, prevenir y opinar sobre políticas públicas. Por ejemplo, algo que el doctor Godoy, profesor también de esta cátedra, también siempre está muy preocupado y tiene una muy interesante planteo en relación de por qué en las políticas públicas en salud mental y en esta temática en particular, no somos consultados los psicólogos. Por eso el texto intenta transmitir esto, que somos la profesión, la disciplina central en esta temática.
Y el texto se llama Una mirada a la legislación penal sobre drogas en Argentina. Se llama y, digamos, ya después lo ponemos. Pero no es un texto que, digamos, es para el que esté interesado. El texto que vamos a trabajar para el parcial es este, que es la centralidad psicológica de los fenómenos relacionados con la drogodependencia y las adicciones. Bueno, Norma Rey que quiere subir el texto. Bueno, sí, lo vamos a subir el texto, pero insisto, ahora tienen que estudiar para el parcial ustedes. Dice, ¿cómo se aborda la problemática? Abordando los sujetos, nosotros trabajamos sobre personas. Tenemos que trabajar por qué hay personas que desarrollan un consumo problemático. ¿Cuáles son las condiciones externas e internas propias del sujeto que hacen que desarrollen un consumo problemático? Por ejemplo, en eso es crucial lo que hablábamos hace un rato, las creencias, las expectativas que tenemos acerca de las sustancias. El centro de la persona que usa la droga, no la droga. Esa es la síntesis, la que hace Ana Laura Tillero, dice, el centro es la persona que usa la droga, no la droga, sí. Y si el centro es la persona que usa, y usar es un comportamiento, somos los psicólogos los que tenemos que tener algo para decir sobre esto. Bien. ¿Se trabó el video? No, no me digan eso. ¿El resto está viendo? A ver, alguien me comente algo. ¿Se trabó el video? Profe, ¿deberían incluir en el plan de estudio este tipo de temática en profundidad? Sí, estamos en esa pelea. Tenemos una materia electiva, yo estoy a cargo de una materia electiva, se llama Psicología de la Drogodependencia y de las Adicciones, que se dicta en cuarto o quinto año. Pero sí, categóricamente muchos de nosotros venimos bregando y como decíamos antes, tenemos una ventaja muy importante que es, tenemos una facultad donde varios grupos, muchos grupos, están trabajando a diferentes áreas de esta temática, grupos de investigación. O sea, tenemos producción científica, la facultad tiene producción científica de envergadura, reconocida internacionalmente, pues tenemos convenios con otras universidades en esta temática. Sí, o sea, no solo que hay que incluirla en el plan de estudio nuevo, sino que además tenemos con qué hacerlo, porque tenemos muchos insumos para hacerlo, dado que por suerte tenemos una riqueza de grupos de investigación en la temática que podrían hacer que seamos realmente una formación muy, muy interesante en esta temática. Ahí dice que se ve excelente, perfecto, o sea que no se todo el video. ¿Estamos hasta ahí? Yo, digamos que, a ver, se ve perfectamente, está saliendo perfecto, sí, bueno, me quedo tranquilo. Bueno, centralmente yo les decía, es un texto bastante sencillo. Yo creo que no van a tener problemas. Cualquier duda pueden establecer preguntas sobre este texto. Nosotros en general revisamos la página y contestamos. Estamos tratando de contestar. Son muchos ustedes, pero intentamos resolverlo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya estaríamos dejando. Yo estuve dando clases hasta recién en mi comisión, así que tengo que ir a cenar en algún momento. Bien. Sale perfecto. Bueno, sí. Bueno. Componentes biológicos que influyen en el consumo de adicción de cualquier tipo. Claro que puede haber componentes biológicos. La sustancia tiene un aspecto farmacológico, modifica parámetros neurobiológicos para tener el efecto subjetivo que tiene. Eso existe, eso es un componente biológico. Ahora, no es lo único por lo cual se puede explicar un comportamiento de este tipo. Eso es lo que centralmente intentamos transmitir. Altamirano va a explicar género, profe. Altamirano entiendo que explicó género en las clases presenciales. Entiendo que es así, porque no está previsto que explique género en estos streaming. Lo explicó en las clases presenciales. Está. Me dice, la familia es un rol fundamental para que una persona pueda o no caer en el uso de drogas. Es un componente. Hoy se habla, me transmito una idea más. Hoy se habla en estos modelos multivariados, que varios factores serían los que explicarían, digamos, la variable dependiente consumo o no consumo problemático. Se habla de factores protectivos y de riesgo, donde hay determinadas condiciones situacionales, aspectos subjetivos que van a funcionar como factores protectivos o factores de riesgo. Por ejemplo, hace mucho tiempo que se dice que el desgranamiento escolar los problemas de escolarización son un factor de riesgo.
que la familia, pero no en el sentido ni amplio ni general, sino con una adecuada efectividad, comunicación, puede cumplir un rol de factor protectivo. Pero esto es mucho más complejo. Yo ahí lo explico en el texto, lo que se llama la noción de factores protectivos o de riesgo, que, ojo, son términos probabilísticos. No es quien tenga este factor de riesgo, sí o sí va a desarrollar un consumo. Es más probable que lo haga o no. O no quien tenga este factor protectivo nunca va a desarrollar. Es menos probable. Son términos probabilísticos. Me dice Joaco Matos, está muy bien porque está relacionando dos textos, el texto de salud mental y este, y bueno, una de las ventajas que tiene la nueva ley de salud mental, la que desgraciadamente a veces está amenazada porque hay muchas presiones para que no se aplique, es que los consumos problemáticos deben ser tratados como un problema de salud mental. Por lo tanto, esto cuestiona estas prácticas de internación compulsiva que se hacen en el caso de los consumos problemáticos. Porque ustedes saben que la ley de salud mental pone la perspectiva de derecho en el paciente. Entonces, las intervenciones compulsivas, no voluntarias, son cuestionadas. Y, desgraciadamente, en esta lógica construida desde una perspectiva médica, clásica, en relación a los consumos problemáticos, se suele tener como estrategia excluyente la internación para casi todos los casos. Esto también hace perder de vista lo subjetivo. Los consumos problemáticos son diferentes de un sujeto a otro. Y tienen estadios y momentos diferentes. Eso es pensarlo también desde el sujeto. Bien. El texto hace referencia al modelo educacional y el modelo de enfermedad. El modelo educacional es el modelo que pretende partir de explicar el consumo problemático de drogas porque las personas no han sido educadas sobre los efectos nocivos de las drogas. Ese es el modelo educativo. Y el modelo de enfermedad es el modelo que es una enfermedad crónica del cual nunca nadie se recupera, por eso debe estar abstinente por siempre. Bueno, ese es un modelo, por ejemplo, que reproduce los dispositivos conocidos como alcohólicos anónimos. Son dos modelos que no han servido básicamente porque son muy parciales para explicar y porque la gente no deja de consumir porque se le cuenta que las drogas hacen mal y mucha gente deja de consumir y no vuelve a tener problemas de consumo con adecuadas condiciones o a veces inclusive, y esto hay muchos trabajos españoles, hay gente que se recupera del consumo problemático sin que nadie intervenga y esto también ocurre. Esa es una evidencia en que no puede ser considerada una enfermedad crónica como algunos textos antiguamente, o algunos hasta ahora, lo plantean. Bien, profe, ¿en qué caso sería una crítica al modelo biologista? ¿Cómo en qué caso sería una crítica? Pero entiendo en la pregunta que hace referencia a que criticar al modelo biologista es decir que la mayor injerencia en esta temática, ya sea para investigar sobre ella, ya sea para intervenir preventivamente o asistir clínicamente, es la disciplina psicológica y nuestra profesión. Es la que mayor incumbencia tiene. Porque el modelo biologista daría lugar si se explica todo desde lo biológico, las intervenciones solo podrían ser biológicas. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna otra pregunta o podemos dar por terminada hasta ahí la clase? Bien, ya les dije, esta es la idea. Ustedes, bueno, pueden mandar consultas y ese texto que les prometí ya los voy a subir, pero insisto, un texto adicional. Ahora céntrense en el parcial y los textos que entran en el parcial. Bueno, bien. Bien, sí, hay algunos comentarios que apoyan esta noción de que no es el aislar al sujeto lo que va a definir, lo que va a poder ayudar, sino trabajar en su entorno, todo. Bueno, ya me dan las gracias, con eso yo también me voy agradecido. Pueden consultar, insisto, el texto creo que es sencillo, lo van a poder resolver de manera fácil, así que bueno, si a ustedes ¿les parece bien? Vamos a finalizar. Bien, profe, debido a la modificación neuronal que sufre la persona de droga, ¿es posible que la afectada persona pueda después desintoxicarse
volver a poder controlar el consumo. Sí, la evidencia dice que hay de todo. Hay personas que pueden volver a controlar el consumo, personas que no lo pueden hacer sin asistencia psicológica y personas que con asistencia psicológica siguen consumiendo. Esto es lo subjetivo, ¿sí? Que los procesos, en un sentido, los procesos por los cuales un sujeto desarrolla un consumo problemático son únicos, como son únicos todos los procesos humanos. ¿Sí? Eso es lo que la psicología tiene como centralidad también. Bien, ahora sí, que tengan muy buenas noches. Mañana está el streaming de Altamirano y pasado el de Ferrari. Bueno, espero que les haya servido y aportado a la clase. Tengan muy buenas noches. Bien.